Juega puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3 al gol. Enrique Márquez. Lo golpeo desde tu casa. ¡Lo ha salvado Fermín! Vamos a contarla porque es de coña. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de AP de Barra, aquí como siempre en la reseña en la Cepa Wine Bar, y este nuevo espacio que tenemos para esta segunda temporada en esta maravillosa sala de catas que nos deja por aquí Javier Manzano, que es una delicia hacer aquí entrevistas y recordar viejos tiempos y conocer a otras muchas celebridades que han salido de Zamora, que están en el fútbol zamorano, que tienen relación con nuestra tierra, como es el caso de José Cela, que es uno de los pocos futbolistas zamoranos, nacidos en Zamora, que ha llegado a Primera División, y yo creo que tiene una trayectoria de lo más interesante porque ha estado primero en el Madrid y en el Barça, que no está nada mal, ha estado en el extranjero, ha jugado Primera División. Joder, tiene una trayectoria guay y encima es profe de universidad. O sea, es que yo creo que ha hecho todo en la vida. No sé si le queda algo por hacer al bueno de Cela, que si le queda algo por hacer, ahora se lo preguntamos. Cela, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Pues encantado de estar aquí y sorprendido también porque es un espacio y extraño, y la llamada también me ha extrañado, pero encantado de poder hacer algo en Zamora y que tenga sentido y pueda de alguna manera pues explicar algo de alguien que es de Zamora y que está muy orgulloso de ser de Zamora. Esta es la segunda temporada que hacemos esta sección. La primera yo cogí unos candidatos para, a ver qué nombres se me ocurren, y tú fuiste uno de los primeros, ¿eh? Pues lo digo que te sorprende, pero que en mi cabeza estabas, ¿eh? Tengo buenos amigos y seguro que algo han influido. No te creas, fue de los que yo te tenía pendiente y te conocía, y digo, joder, hay que traer aquí a Cela a ver qué nos puede contar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Pues estoy, la verdad, muy bien. Muy bien, porque después de todo ese periplo que tú has resumido de una manera bastante fácil, aunque no ha sido tan fácil seguirlo, sí que es cierto que ahora estoy en un momento de mucha tranquilidad, de una situación muy consolidada en lo profesional, en lo personal, que a veces cuando acabas el fútbol pues es un proceso que cuesta, y realmente estoy muy a gusto, estoy muy bien. ¿No? Sí, sí. Antes de nada, antes de empezar de cómo empezaste en el fútbol, tú naces en Zamora. ¿Cuál es tu relación con Zamora? ¿Cómo es tu vida con Zamora? ¿Cómo es tus inicios en la vida? ¿Por qué eres de aquí, te vas a Valladolid? Cuéntanos un poco cómo surge todo. Bueno, es un tema familiar. Vale. Mis padres son de Zamora y eran maestros de pueblo. Estaban en Rueda destinados, y mi madre, cuando tenía que dar a luz a alguno de los 5 hermanos que somos, pues venía a Zamora, y lógicamente la referencia era Zamora. Somos de Zamora, nos criamos en Rueda, luego por cuestiones pues, de estudios, de universidad, mis padres fueron a Valladolid destinados, y allí iniciamos un poco la vida pues eso, de estudiantes, pero siempre la referencia ha sido Zamora, y somos de Zamora. Yo soy de Zamora y bueno... Y así te sientes, ¿no? Me siento muy de Zamora, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es extraño porque alguien que no ha vivido nunca, como yo, en Zamora, bueno, pues lo sientes como que es tu tierra, y bueno, y cada vez que puedo, pues intento llevarlo a gala y bueno, con mucho orgullo. De hecho, una de las cuestiones que tengo pendientes es la medida en que tenemos capacidad para hacer cosas, pues no sé, hacer algo que tuviera algún tipo de influencia en Zamora, pues me haría mucha ilusión. Fíjate, bueno, ya tiene algo pendiente, ¿ves? Ya has soltado la primera pregunta, ya nos has desvelado una, qué bien. Has dicho que 5 hermanos. ¿De fútbol erais todos o solamente tú eras el que le daba la pelota? Bueno, de fútbol, de hecho mi padre también jugó en el Zamora. Tu padre jugó en el Zamora, ¿no? Que sí, fue portero, ¿no? Fue portero bueno, hace muchos años, ahora ya no está, pero bueno, fue portero y decían que era muy bueno, bastante mejor que cualquiera de sus 5 hijos, Anda. yo creo. No, quien habla de mi padre como futbolista decía que era un muy buen portero, y no tienen por qué mentirme. Ajá. Y el resto de mis hermanos pues se han dedicado, algunos de ellos, somos 4 hermanos y una hermana, y de los 4 pues a todos les ha gustado, a todos nos ha gustado el fútbol, y
quien ha sido capaz de hacer carrera profesional he sido yo, pero el resto también han estado vinculados. O sea, sí, sois familia futbolera también. Somos futboleros. Futboleros y semasanteros, ¿no? Sí, Que sí, también sí, tienes sí. relación con la Semana Santa de Zamora. Luego vamos con Bueno, ello, si quieres. claro, al Es final- que me suelo Chiva Rogelio. Yo no soy de Semana Santa, pero me dice... No eres, bueno, de hecho bueno, es igual, si después hablamos de eso, habrá un momento para ello, pero es como si los que estamos fuera sintiéramos mucho más la Semana Santa que Que los que a están veces aquí. que los que están aquí. Suele pasar, sí. Y bueno, quizás porque no estamos aquí. No hay nada como Entonces, seguir. lo vivimos con mucha ilusión y nuestra referencia, nuestras hijas, son semanas santeras de Zamora y Fíjate qué o sea guay. que, bueno, yo creo que es algo muy chulo que compartir y bueno, toda la familia pues somos bastante de la Semana Fíjate Santa. que no has vivido aquí, pero tienes mucha vinculación con Zamora, por lo que veo. O sea, estás plenamente unido a Zamora, de alguna Bueno, manera o de otra. En lo profesional, realmente nunca he podido hacer nada aquí porque tampoco se ha dado la circunstancia, pero en lo personal, claramente, o sea, en lo afectivo, Qué soy guay. de Zamora y Qué bueno. Sí, señor. bueno, es mi aportación a Zamora, es sentirla pues como mi tierra, ¿no? Qué bueno. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol, Cela? Pues de forma un tanto organizada, cuando nos trasladamos de Rueda a Valladolid, Ajá. pues fui a hacer las pruebas al Valladolid, a Levines, bueno, pues con 11 años, 10, 11 años, en las categorías inferiores del Valladolid y a partir de ahí empezó toda la trayectoria. ¿Hasta qué edad estás en el Valladolid? En el Valladolid estoy hasta los 19 o 20 Y no, o años. sea, si te tiras ahí un periplo de todo fútbol 11, entiendo, ¿no? Y... Sí, bueno, empezar en Alevines y después del Promesas hice yo creo que tenía 19, 20 años, que fiché por el Castilla, o sea, por el Real Madrid B y ahí es donde Vale. me fui de Valladolid y ya no he vuelto hasta volver a la universidad hace Fíjate. 8 años. Saliste bien, entonces. Ya cuando saliste Bueno, para... yo tengo que reconocer que salí de Valladolid como diciendo, uy, qué ganas tengo de irme, ¿no? Y cuando he vuelto me he encontrado un Valladolid distinto y bueno, probablemente tenía 20 años y ahora y he vuelto con 50 y tantos, entonces. ¿De qué año eres? Yo soy del 69. O sea, tienes 56. 56. 56. Sí. Vale, empiezas con 11 años, dices. 10, 11 años a jugar Sí. en Fuega Federada. ¿Qué posición? Delantero. Siempre delantero. Yo siempre he sido delantero, yo digo delantero no goleador. Porque eres delantero, te preguntan, ¿cuántos goles has metido? Y no sabes qué decir. Entonces digo, bueno, es que era de los que los facilitaban. Pero tú lo tienes muy fácil, bueno, pero jugó en primera. Eso sí, eso sí. Se acaba ahí el debate. Bueno, incluso en cualquier tipo segunda. de debate se acaba ahí en segunda. Incluso jugar de forma profesional en el mundo del fútbol es muy complicado. Y la gente que habla de futbolistas como que, ¡ay, qué malo es ese! Que no se engañen. Quien ha llegado a hacer algo desde el punto de vista profesional es Porque algo tiene, ¿no? algo tiene que no tienen los demás, que a lo mejor siendo mejores, pues no han llegado. Eso lo decís todos los que habéis pasado por el fútbol profesional. Que todo el que llega al fútbol profesional es porque algo tiene. Exactamente. Alguna cualidad tiene que tener para que llegue. Y si no es imposible que llegue, Mira, es muy complicado. Hay un comentario que es compartido, ¿no? Sí. con todos los compañeros de todos los colegas del mundo del fútbol, y es que todos coincidimos en que has compartido vestuario con muchos futbolistas que eran bastante mejores que tú. Muchos. Sin embargo, no todos esos han llegado al fútbol profesional y es porque necesitas ser algo más que bueno para ser un futbolista profesional. Entonces, los que hemos podido llegar a serlo, tenemos muy claro que quien se ha quedado por el camino y quienes hemos sido capaces de llegar, pues bueno, había algo que nos diferenciaba y no tenía por qué ser la calidad futbolística, sino otras cuestiones que no tienen Nada estrictamente que ver con el fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años en el Valladolid? ¿Cómo era tu vida? Bueno, ¿3 pues, días a la semana y como ahora o no, eso cambia mucho? yo creo que ha cambiado mucho. Cambia mucho, ¿no? Y especialmente las categorías. Bueno, en todo el mundo del fútbol, en todas las categorías ha cambiado muchísimo y en las categorías inferiores, bueno, vivías el fútbol con una ilusión, con una emoción, con una implicación en lo personal, en lo emocional, que, no sé, ahora yo no veo que los críos, incluso pequeños, tengan ese punto de... Bueno, a lo mejor tienen la misma emoción, pero de una forma distinta. Ajá. No sé, yo veo ciertas cuestiones que son diferentes y no tienen por qué ser peores, pero
antes era muy emocionante jugar en el equipo, jugar en el equipo de tu ciudad, en aquel caso en el Valladolid. Era algo diferente, jugar, entrenar, exigía bueno, no eran las mismas condiciones cuando yo empecé en cuanto a campos, vestuarios, formación de entrenadores, o sea, los recursos eran distintos. Ajá. Y yo creo que el fútbol se vivía de forma distinta, pero no tiene por qué ser mejor, ¿no? Pues, en tu caso, ¿cómo la disfrutabas? ¿Era de los que tenías amigos en el Pucela o...? Tenía, bueno, a ver, todos los compañeros, yo estuve 9 años en las Estuviste 9 categorías años. inferiores. Compartí vestuario con los mismos, pues muchos años. Lo que pasa es que yo tenía bueno, como también cuando juegas en el club de tu ciudad, te permite tener una vida paralela, pues asociada más a lo académico, a lo personal. Entonces, bueno, yo tenía mis compañeros de fútbol, pero también tenía toda una vida Fuera de él, no fuera puedes del decir. fútbol y, bueno, de alguna forma yo creo que eso también me ha ayudado en toda mi trayectoria, en la parte deportiva y en la parte personal. ¿Con quién has coincidido en el Valladolid, en esas categorías inferiores? ¿Hay alguno que haya jugado a cierto nivel o fuiste el que llegó? Claro, como vas mezclando Mezclando categorías, años, sí. pues sí que he coincidido en el Valladolid. Bueno, en el equipo juvenil de División de Honor, que Sí. fue la primera liga de División de Honor que se hizo, ahí había un equipo muy bueno que competíamos con... Era como una primera división, pero a nivel juvenil. Sí, sí. Y en la primera edición, pues no sé, era los delanteros que había que competían. Bueno, competía yo con ellos. De hecho, yo era, digamos que chupaba banquillo con ellos, pero estaba Onésimo, Onésimo Sánchez. Qué estaba bueno. Pereira, estaba Bernal, había, digamos que Pereira fue el que jugó en el Zamora, ¿no? Sí, en la Paguada, ¿no? En los años de la sí, Paguada. sí. Conozco a varios que después de ser compañeros Estos han estado han aquí. estado en el Zamora. Por ejemplo, había Piti, San José, que Ujú. también jugó en el Zamora, yo creo, y era un jugador extraordinario que después nunca... Nunca he terminado de sentarse. Bueno, jugó algunos partidos en la época de Maturana, pero en esa época compartí, digamos que fui compañero de... Lo que pasa es que dices nombres y te dejas a otros. Seguro, seguro. Y ahora probablemente esté pensando en más nombres que puedes recordar tú que puedo asociar yo, ¿no? Entonces, realmente la época de juvenil, o sea, la época del Valladolid, coincidí con muchos futbolistas en época de formación. Vale. Donde después sí que he coincidido con cantidad de futbolistas que luego han sido famosos es en los otros equipos en los que he estado. Entonces, como he tenido la suerte de estar en equipos, bueno, pues el Madrid, en el Barcelona. Cuando estuve en el Madrid estuve en el Castilla. Entonces, claro, ahí, en esa cantera, pues ahí estaba Urzaiz, estaba Alfonso, estaba... Alfonso Pérez. Alfonso Pérez. Claro, era... Isma Urzaiz, entiendo que Isma Urzaiz, sí, Joder. es muy amigo. Estaba Juanmi, bueno, había muchos futbolistas que luego han... Ha hecho Había carrera en tres, Primera División. claro, había Sí, sí. tres nigerianos que después jugaron, uno en el Compostela, que se llama Ogen, otro Mutiu, que jugó en el Santander muchos años. O sea que Joder. después sí, ha habido... Como he compartido, digamos, vestuario con canteras de equipos grandes, pues he conocido he sido compañero de muchos jugadores que después han jugado a gran nivel. Cuando estuve ya posteriormente en el Barça, mucho después, porque fue después de... Ese filial tiene tela, o sea, lo que Claro, tenéis ahí. yo llegué allí y realmente yo llegué para jugar en el primer equipo. Todo fue bastante mal y al final no se concretó en jugar en el primer equipo, pero la idea era jugar en el Barça B hasta que en diciembre me metieran la ficha con el primer equipo. Pero es que en el Barça B estaba Iván de la Peña, Rulle, Celades, Quique Martín. Sí, sí. Una locura de era un jugadores. Barça muy curioso, sí. Claro, sí. yo llegué, llevaba ya 2 años jugando en primera división, pero cuando llegué era el más malo de todos, porque no sabías ni... Tenía la sensación de no saber ni jugar al fútbol, porque aquel Barça Con gente que nunca había estado en primera, claro. no había estado en primera, pero como se habían criado, digamos, en lo que era el vivero de futbolistas del modelo Cruyff, Ajá. pues jugar en ese Barça, aunque fuera el Barça B o el Barça C, daba igual, o el juvenil, realmente tenía la sensación de no saber jugar, o sea, de estar absolutamente descolocado. Entonces,
Bueno, son cosas que te dan. igual me estoy adelantando a cosas. Sí, bueno, ahora volvemos, no te preocupes. surge- Al Barça de Cruz hay que ir, o sea que no hay ningún tipo de Sí, problema. bueno. Estando en Valladolid, dices que, claro, lo que te permite estar en casa es poder compaginar fútbol con tema académico. ¿Tú en qué momento tienes que elegir entre el fútbol o a lo mejor dedicarte a algo? ¿En qué momento ves que puedes vivir del fútbol? Bueno, ves que puedes vivir del fútbol. Yo cuando fiché cuando hice mi primera ficha profesional, que fue cuando fiché por el Madrid, me ficharon un contrato de 3 años para ir a jugar a un equipo que en ese momento era el Castilla. El Castilla, Uh-huh. ¿Segunda B o segunda? cuando yo fiché, estaba en segunda. Se dio la circunstancia tanto desagradable de que cuando llegué, ese equipo bajó. O sea, tú juegas en segunda B. Jugué en segunda B. Y de hecho, el equipo digamos que lo entrenaba Del Bosque. Fíjate. Al equipo que. O sea, el Castilla bajó con Del Bosque, que después ha sido campeón del mundo, bajó de segunda A a segunda B en el Castilla. Y cuando yo me incorporé, el equipo estaba en segunda B. ¿Cómo es el cambio de salir de Valladolid y irte a Madrid? Es la primera vez que sales de casa, entiendo, ¿no? Sí, era la primera vez y la verdad es que me fue fatal. Sí, ¿te fue fatal en Madrid? Me fue fatal en Madrid. Pasé de quererme, por así decirlo, todo el mundo a ser un desconocido y no saber ni... Joder. De hecho, al año siguiente tuve que irme cedido y tenía 3 años de contrato. Bueno, la verdad es que no me fue bien. No me fue bien. Me fui con toda la ilusión y con toda la... Y yo creo que con todas las condiciones como para poder... Pero bueno, llegué a un equipo que iba a ser segunda A y era segunda B. En un equipo como el Madrid, cuando un equipo tiene que ascender, se convirtió en una plantilla de prácticamente 40 jugadores, Ya. donde había 11 delanteros. O sea, algo... Es que 11 delanteros, sí. Una brutalidad. Y eran delanteros del nivel que te estoy diciendo. De Urzay, Zogen, Alfonso. Alfonso. Y si alguno no funcionaba, pues tiraban de lo de abajo. del juvenil o del C. Porque lo que había que hacer era ascender otra vez a segunda A. Y ascendimos a segunda A, pero claro, a costa de jugar con más de 40 jugadores. Yo me pasé toda la segunda vuelta sin ir ni convocado. Toda la segunda vuelta Toda la segunda vuelta sin ir ni convocado. Hostia, chaval. Y había estado 2 años antes cedido en la Gimnástica Medinense, que tengo muy buen recuerdo, ¿no? Porque segunda B la Medinense, además, B, ¿no? Ascendió a segunda B y a mí yo me fui cedido del Valladolid, me fui con 18 años. Ajá. Y en esa temporada me quería todo el mundo. Y pasé en un año, en 2 años, a poder ir al Madrid. Me podría haber quedado también en el Valladolid, también es cierto. Preferí elegir ir a Madrid y no me fue bien. O sea, fue un... ¿Allí cómo era tu vida en Madrid? ¿Estabas en algún tipo de residencia? ¿Vivías en un piso? ¿Cómo fue? Claro, ya se pega el saltito, ¿no? El saltito, a ver, vivimos en un piso. ¿Vivís en un piso? Vivíamos en un piso, de hecho, compartía piso con Urzaiz, que es... O sea, ¿eres amigo de Isma Urzaiz? Sí, tenemos leyenda del Athletic. Muy buena amistad, sí, es un tío estupendo. Con Juanmi, que fue un portero ¿no? que Sí. jugó en el Zaragoza muchos años después, y con Torres Mestre, que jugó también en el Español muchos años. Vivíamos los 4 ahí en un piso cerca de la Vaguada, en Madrid. Y Ajá. bueno, fue ese año un poco un año decepcionante, pero bueno. Hice segundo de magisterio. O sea, me concentré. estabas allí estudiando a la vez que... Sí. ¿Cuántos había como tú? Perdona que antes de que sigas. ¿Cuántos están jugando en el Madrid que luego estudian? En aquella época. Pues no sé cuántos, pero no lo ponían fácil. No lo ponían fácil. No, y ahora tampoco. ¿Ahora crees que tampoco? Tampoco. Es una reivindicación que yo desde mi mundo académico ahora me gustaría poder influir de alguna forma, pero no era fácil. No era fácil. ¿Por tema de horarios? ¿Por tema de todo. Por todo, porque el mundo del fútbol te empuja a invertir prácticamente todo en el deporte, en el fútbol, y si inviertes en una cosa es muy difícil invertir en otra. Y en esas edades es muy complicado. Entonces, bueno, yo aproveché estar en el Madrid, hice primero de magisterio, lo hice en Valladolid, Ajá. en casa, segundo en Madrid, aprovechando que, bueno, no aprovechando, sino que realmente no me fue muy bien. Y
Y tercero, yo acabé magisterio en Soria, que es el equipo al que fui cedido después del Madrid. Fuiste a Numancia después de Sí, estar cedido en Madrid. Numancia. Cuando llegas al Madrid, entiendo, ¿el contrato a nivel económico es para meterte en una burbuja de lo irreal que es ya en el Castilla en aquella época, o eso ha sido también después, ese boom que ha pegado el fútbol de que chavales que están en 17, 18, 19 años cobren ya auténticas barbaridades? No era, Aquí no era el era boom. tanto, ¿no? Lo que pasa es que era un contrato, yo creo que era un muy buen contrato. Además, yo fui allí cuando fiché por el Madrid, digamos que pude no presionar, porque no presionas en un equipo como ese, pero sí que de alguna forma me dieron lo que yo quise, ¿no? O sea, que no especularon ni escatimaron el tema económico para que yo fuera para allá. Pero lo que pasa es que no hace falta cobrar cantidades indecentes de dinero para meterte en una burbuja. Yo creo que puedes... El hecho de tener 18 años, 19 años y poder ir a un cajero y sacar, no sé, 200 euros o 100 euros para irte a comer con los amigos, pues ya es estar en una burbuja, aunque no tengas 1.000.000 de euros en el banco. La cuestión es que la burbuja no depende tanto de la cantidad, sino de la sensación que tú tienes por lo que puedes hacer con lo que tienes, que en ese momento, comparativamente con la gente de tu edad, pues digamos que yo podía ir al cajero a sacar, en aquel momento eran pesetas, y con la gente con la que iba, pues entonces eso es una burbuja, aunque no ganes lo que ganas ahora. Y a nivel mediático, de ego, jugar en el Madrid en aquellos años 90, también aunque fuera el Castilla, también la gente se flipaba, por así decirlo. Ya era, hostia, qué importante soy. O todavía no había llegado a la segunda vez aquellos límites. Sí. El fútbol es flipante, ¿no? Sí. La capacidad que tiene de generar emoción no es normal. No es normal, bueno, sí es normal, ¿vale? La gente le emociona el fútbol y lo que sí es curioso es que el fútbol genera emoción no solo en críos o en chavales que son como tú o en aficionados al fútbol, sino que te codeas o generas emoción o generas cierta admiración en personas que son muy importantes y que les tienes ahí pidiéndote un autógrafo, ¿no? Entonces, realmente sí que... Y en el Madrid es un mundo, en el Barça o en el Sporting de Gijón, el Valladolid, es que realmente es desmesurado, pero bueno, es lo que despierta el fútbol y si somos capaces de usarlo en la buena dirección está muy bien, porque hay pocas cosas que generen ilusión, ¿no? ¿Y tú qué tal lo llevabas, ese tema? Yo hice lo que pude con la fama así una fama así un poco de medio pelo, porque al final, no sé, todos somos críos, es que son chavales. Pareces otra cosa, pero realmente son chavales. Son críos, sí, claro. Sí. Y tú ves desde el punto de vista de las aficiones, incluso de los medios, cómo hablan de los futbolistas, y realmente es no tener presente que son personas, que son chavales, que es complicado. Segunda vuelta entera sin convocar en el Madrid, dices. Sacas segundo de magisterio y te vas a Soria. Camino Soria, sí. Realmente fue llegar a Soria, al Numancia, con quien también tengo una muy buena relación y tengo muy buena experiencia, muy buen recuerdo de Soria. Pero claro, era el Numancia de Soria, estaba en segunda B y claro, era un equipo que luchaba por mantenerse en segunda B. Y en un grupo, cuando los grupos eran de otra forma en el fútbol, donde tenías viajes que ibas a Galicia, Asturias, o sea, fue un año muy duro. Fin de semana hipotecado, ¿no? Por así decirlo, cada 15 días. Hipotecado y muy lejos. Muy lejos. Muy lejos y sin autopistas, y sin autovías, y sin... Entonces, bueno, fue un año muy... Y en Los Pajaritos. En el Viejo. En el Viejo. Que da así al Duero y a San Saturio, y aquello yo no he pasado... Nunca he pasado... Creo que es el único sitio donde he pasado frío jugando. O sea, compitiendo y... Sí. Y bueno, realmente fue un año duro, pero también fue un año de formación, de ver qué pasaba, ¿no? Acabé magisterio, con lo cual... Bien.
Y luego también dejé muy buenos amigos y muy buena experiencia. Nos mantuvimos, pero yo también era el que iba cedido del Madrid, con Claro. todo lo que eso supone. En un Numancia que luego no tiene nada que ver con lo que fue después, Con lo que claro, fue después. claro. Fue un poco el inicio de lo que fue después, pero bueno, las aficiones pueden llegar a ser muy, muy crueles con quien se supone que tienes que, no sé, que hacer. ¿Tuviste alguna experiencia Bueno, en Soria? Con la gente. no, pero bueno, la gente es exigente, como en Zamora igual, en Valladolid igual. Y si hay alguien que tú interpretas que tiene que ser un poco el que marque la diferencia, pues si a veces no lo haces, pues Te caen, ¿no? claro, pero vamos, lo asumes y ya está. ¿Conseguiste marcarla en Soria? ¿La diferencia? En Soria, bueno, fue un año muy complicado. Creo que podría haber jugado mejor de lo que jugué, pero Fíjate. hice lo que pude y, bueno, igual lo podía haber hecho mucho mejor. Y en el Madrid también. Entonces, eso está en mi debe, ¿no? Tuve ese momento para aprovechar y no siempre he aprovechado los momentos. Y eso, Vale. o sea, no siempre, ni siquiera a veces ha sido culpa del resto ni responsabilidad de los demás. Podía haber hecho, y en el Numancia también. ¿Te arrepientes? No, No. no. Solo fue así y ya está. No, De todos pero aprende. en su momento tú tomas la decisión, valoras todo lo que tienes encima de la mesa y no me arrepiento. Me pasaron cosas muy buenas. Ujú. Primero, estar en Soria y conocer a la gente que conocí y la experiencia que tuve. Y luego, estando en Soria con el Numancia, jugamos con equipos pues de Asturias, de Galicia, y jugando con el Sporting B, pues vino uno de los técnicos del Sporting a decirme qué es lo que hacía allí. O sea, como que hubiese desaparecido y hubiera aparecido en el Numancia. Sí. Y fue el principio de poder después ir al Sporting. ¿Dices que nunca has sido delantero goleador? No. Tú los dabas, dices. Sí, pero Segundo- yo creo que segundo- es un consuelo que yo tengo de no haberlo de no haberlo hecho mejor también. ¿Eso también te puede haber penado? Que no haya Sí. sido el que haya hecho las cifras lo que... No. De acabar con 10-15 goles, no. Bueno, no? es que de un delantero se esperan Se goles. espera eso, pues, Se te esperan digo, goles claro. y supongo que sí, que en algún momento pues lleva 10 partidos y no ha metido un gol. Sin embargo, en el Sporting, cuando empecé a jugar en primera, los 15 primeros partidos, bueno, muchos partidos, tampoco metía goles y el entrenador me decía, no metes goles, pero si no juegas, el equipo no los mete. Entonces eso también También hace, fíjate. te Pero eso hay que reconforta. saberlo ver. Bueno, No todo el mundo sabe verlo. no todo el mundo. Pero bueno, está claro que si eres delantero y no metes goles, algo sí. estás haciendo mal. Está claro. Algo no estás haciendo. ¿Acabas en Soria y vas al Sporting directamente ya? ¿O vuelves al Madrid entre medias? ¿Estabas cedido del Madrid, dices? ¿Cómo fue ese verano? Bueno, supongo que hay cosas que antes no se contaban por cierto pudor o porque a lo mejor tenía algún tipo de influencia Pero yo cuando fui esto que te estoy contando, con el Sporting, cuando jugamos con el Numancia del Sí, Sporting sí. B, me dijeron, bueno, ¿en qué situación estás? Claro, yo estaba cedido del Madrid y me dijeron, bueno, pues si consigues tener la libertad para poder irte, pues en el Sporting te esperamos. Esperamos. Ojo. Y así fue. Pues yo conseguí, digamos que liberar el compromiso que tenía el compromiso contractual que tenía con Te quedaba un año más, me quedaba entiendo. un año más, entonces si yo pude obtener la carta de libertad, porque los técnicos del Madrid en aquel momento pues entendieron que me la podían dar, que digamos que se la jugaban, dice, bueno, igual después te va bien, pero en este momento Coge y vete, ¿no? exacto. Y con esa carta de libertad yo me fui al Sporting y en el Sporting firmé para estar en el Sporting. ¿Para estar en el A o estar en el B? Me dijeron que haría la pretemporada con el primer equipo y luego que el técnico decidiese. ¿Quién entrenaba ahí? El primer Entrenaba Bert Jacobs, sí, un sí. holandés, bueno, un entrenador que era bastante colega de Cruyff y Holandés. bueno, holandés, y eso explica muchas cosas de lo que pasó después, pero Vale. era un holandés. Él llegó al Sporting ese año y entonces yo al llegar de fuera y él era uno más en la primera plantilla en la pretemporada y me trató como tal, o sea, que vio que
ya en ningún momento ya nos planteamos jugar en el B, en el Sporting B. Y... O sea, pasas de segunda B a primera. Sí. Pocos también han conseguido eso, ¿eh? Bueno, ahora pasan desde juvenil y desde... Pero en aquellas épocas era mucho más complicado, yo bueno, creo, ¿no? Era complicado, pero... Tía, del Numancia de Soria al Sporting en primera, tú. Lo que pasa es que yo ya había... Claro, yo ya tenía un recorrido de... Ya. Bueno, no, fue un salto que estuvo muy bien. Vale. ¿Qué tal te veías en esa pretemporada cuando llegas de segunda B a entrenar con gente de primera? ¿Veías que tenías el nivel? ¿Te veías...? Porque tú has dicho antes que te has adelantado que cuando has llegado al Barça has dicho, ostras, esta gente. ¿Eso te pasó en el Sporting? A pesar de las dos categorías de diferencia. ¿O no notaste tanto? No. Realmente fue como muy natural, ¿no? Fue empezar en el... en cuanto empecé a entrenar con la pretemporada, o sea, enseguida vi que era uno más y supongo que compartir espacio con gente también, como era la cantera del Sporting, que era una cantera muy fuerte. Estaba Mareo ya, entiendo, ¿no? Y todo. Sí, Mareo estaba ahí. Y claro, compartir con chavales, todos eran más o menos de mi edad, porque era aquellos que nos llamaban los yogurines, que era gente muy joven. El equipo de ese año, yo creo que era la media más joven de primera. Y bueno, todo eso ayudó. Me sentí muy bien acogido. Y en ningún momento... Yo creo que al llegar al Sporting me puse en modo futbolista de primera con el resto y realmente... Fíjate. O sea, el salto no te pareció para tanto. No. ¿Qué Sporting era? ¿Qué jugadores había? Pues era un Sporting que jugaba muy bien. Jugaba, bueno, era la época de Ablanedo. Ablanedo el portero, ¿no? Abelardo, Alcázar, Iván Iglesias. ¿Usted con el Pitu en el Sporting? Oscar, sí. Es buen amigo también, muy divertido. Muy buena gente. Pitu, sí. Abelardo, Manjarín, Juanele. El delantero. Y Juanele, claro, que estuvo en Tenerife luego. Hostia, en un Sporting. Curiosete, sí. Empezamos muy bien. ¿Cómo es el fútbol de primera división en el día a día? Pues en Gijón es una locura. Claro, vas a un sitio que tiene una afición y un ambiente terrible, claro. Para jugar, o sea, jugar al fútbol en Gijón es una experiencia que no se te puede olvidar, porque la relación que hay entre el equipo, al menos en aquel momento, y entre la afición y los chavales del equipo es muy especial. Hay cantidad de peñas. Luego tiene un punto un tanto, no es negativo, es la naturaleza de la afición y del equipo. Es que te sienten muy como un hijo. Entonces, a veces te tratan así, ¿no? Confunden un poco, pero realmente Gijón es una ciudad para disfrutar del fútbol como jugador, algo increíble. ¿Mucha presión o no notaste allí? No. Porque es un sitio que mete mucha gente. Asturias es la leche para el fútbol en general. Con el Oviedo lo mismo, yo creo, ¿no? Pero no, a ver, presión. Además es que éramos chavales, éramos gente muy joven, muy joven. La misma gente que te iba a ver a Mareo a jugar con el Sporting B o con el juvenil, te van acompañando, te van como arropando. Te sientes muy abrazado, a veces hasta comprimido de tanto abrazo, te abrazan demasiado fuerte. Pero realmente es una presión muy, muy natural, muy familiar. Y ahora lo desconozco, ¿eh? Ahora no sé si se vive de la misma forma, pero en la época mía era algo increíble. O sea, jugar en el Sporting era un auténtico privilegio para cualquier futbolista. A mí me encanta. ¿Jugaste algún derbi de Asturias con el Oviedo? Sí. ¿Es el mejor derbi de España, como dicen? ¿Crees que puede serlo? Es muy bueno. No sé, es que en Sevilla también las arman bien, bastante ¿no? gordas, ¿no? Pero está muy bien. Joder. Está muy bien. ¿Cómo es una semana de derbi en Primera División Sporting Real Oviedo? Porque eso, claro, luego el Oviedo se fue al Pozo y ha estado muchos años sin jugarse, pero en aquellos 90 que, como tú dices, la gente es muy pasional, dos equipos en Primera División, a 30, ¿cuánto hay de Oviedo a Gijón? Habrá pues 30 o sea, está al lado prácticamente, familias que entiendo conviven. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se gestiona una semana de derbi? Pues ¿Es igual que el resto? No creo. No es igual. Bueno, pero es lo que se monta alrededor del derbi. Los medios calientan un poco. Todo está más caliente, pero después se vive de una manera bastante... O sea, al final las cosas un tanto especiales, cuando se repiten mucho, se convierten en rutinarias. Entonces,
llega un momento que cuando los vives, los derbis, no es que sea, siempre es especial, pero siempre es lo mismo, ¿no? Entonces yo, no sé, yo creo que se vive un poco así, que bueno, ya sabes, la semana del derbi, va a haber presión, te van a preguntar, los entrenadores se van a decir lo suyo. Y bueno, yo lo vivía un poco también no extraño, pero yo como estudiaba en Oviedo, entonces yo, digamos que me mimetizaba con la afición del Oviedo y entonces mi forma de vivirlo pues era entrenando en Gijón y cuando iba a la facultad por la tarde pues veía el ambiente de Oviedo, o sea que... Ya, tío. Qué guay. Sí, pero es muy bonito, es muy bonito. Yo me lesioné en un derbi, entonces tampoco tengo muy buen recuerdo. Sí, pero cuando volví de la lesión también jugué poco, entonces no tengo muy buen recuerdo de los derbis, pero además perdimos. No. Vale. O sea, sí, bueno, pasamos derbis no. Derbis no. ¿Cuál ha sido el ambiente más bestia que te has encontrado en Primera División? De apretar, de ruido, de empuje. Pues quizás donde he sentido más presión probablemente haya sido en el Bernabéu. ¿En el Bernabéu? En el Bernabéu. Por no sé si la cantidad de gente y cómo está la disposición del campo. Y donde he sentido donde he tenido más sensación de inutilidad, de impotencia, jugando al fútbol, ha sido en el del Barça. ¿En el Camp Nou? Sí. Es decir, ¿Por qué? aquí es imposible. O sea, es imposible ganar, casi tocar el balón, casi en el del Barça. O sea, de haberte superado por las circunstancias sí. de... Bueno, supongo que sería el equipo que en aquel momento era un equipo... Pero la sensación de impotencia, de aquí no hay nada que hacer, era el del Barça. Pero de presión, de ruido, de bullicio. De ruido, yo creo que sí. Y luego ambientes divertidos, pues, no sé, en el Cádiz de aquella época era muy divertido. Es que Andalucía. Es que Andalucía, tío, sí. Es así. Tú que has estado en segunda B, entiendo, con poca gente y pasas a jugar en el Bernabéu, en el Camp Nou, ¿cambia mucho tu manera cuando saltas al terreno de juego? ¿De ver un campo de 80.000 o es una vez que saltas te olvidas? ¿Tú como, en tu caso? En mi caso, cada uno lo vive de una forma. Yo digo cómo lo vivo. Sí, ¿no? Sí. Y en mi caso, yo me conozco muy bien en lo futbolístico y yo sé que soy capaz de ser el mejor en un buen campo y el peor en un mal campo. Ajá. Y yo funcionaba un poco así. A mí el escenario pues me hacía sacar lo mejor de mí. Por eso probablemente he jugado mejor cuando he jugado en primera que cuando he jugado en segunda o en segunda B. Entonces, mi forma de expresarme en lo futbolístico es esa. Es en la medida en que yo me sentía en un escenario grande, yo me venía arriba. A mí el escenario nunca me ha hecho pequeño. Al contrario, el escenario pequeño es el que peor te daba, por lo es que el que cuentas. peor, sí, claramente. Yo además he podido ser el peor en tercera y jugar contra el Madrid o el Barça y te sentirme... daba igual ambiente local que visitante, quiero decir, o sea, no te daba lo mismo que fuese el Molinón jugando con los tuyos que yendo al Bernabéu a escuchar ruido del rival. O sea, no te alteraba. No, es como si me pusiera igual es cuando mejor. Joder, tío. Sí, pero no todo el mundo funciona. Sí, claro, igual. lógicamente. En mi caso, y eso yo creo que sí que ha sido un problema, o fue un problema en lo futbolístico para mí. Porque, bueno, realmente no era capaz de sacar lo mejor de mí cuando las circunstancias no se daban. Entonces, eso está un poco en mi debe, ¿no? No era capaz. Vaya circunstancia más extraña. Esto sé que no... Bueno, muy poca gente me lo había dicho. No, pero a ver, no es extraño. Lo normal es ser diferente cada uno. Sí, no, pero tiene su forma de verlo. Lo habitual en el fútbol es, joder, cuando hay mucho ruido fuera de casa, que es como que te vas un poco del partido, no sé cómo sales ya un poco más desconcentrado por todo lo que te encuentras, y a ti por lo que me cuentas es lo contrario. O sea, a ti donde peor rendías era cuando no había prácticamente nadie que te sacase del partido, que te desconcentrase, que para mí es una circunstancia que creo que extraña. O sea, no es habitual. Me refiero en cuanto a número, no en cuanto a forma, ni mucho menos, lógicamente. En primera división, ¿qué partido recuerdas que dices, joder, el mejor partido que hayas hecho?
Con el Sporting, con el mejor o Sporting. el peor. El mejor y el peor, venga. Joder, ya me has tirado de la lengua y ya te saco los dos. No, es que yo siempre cuento bueno, cuento no, tú cuando empiezas ya a contar historias así de abuelo cebolleta, cuentas de todo, ¿no? Pero yo recuerdo mi debut en primera. Ajá. Claro, la gente cuando cuenta su debut lo cuenta como algo ilusionante, como algo, fue una maravilla. Y fue ruinoso. Sí. Sí, debuté contra el Osasuna, el primer partido de liga en el 92. Y wow, una ruina total. ¿Por qué, hombre? Sí. No sé si toqué 1 o 2 balones, lesioné a un compañero, me sacaron una tarjeta. ¿En serio? Sí, una cosa... Bueno, al partido siguiente no fui ni convocado. Entonces, algo ruinoso, muy mal. ¿Fue en Gijón o fue en Pamplona? Fue en Gijón. Encima en casa. Fue en Gijón, en casa. Creo que toqué un balón en todo el partido, pues no sé, de cabeza, así una peinada para atrás. Y luego, nada, lesioné a un compañero del otro equipo. Al menos era del otro equipo, ¿no? Pero fue una cosa que después lo cuento como anécdota, pero no como algo glorioso, sino como algo bastante ruinoso de una forma un poco extraña de empezar, ¿no? ¿Es tu peor partido en primera, el debut con el Sporting? No. Por lo que me has contado, ¿no? Pues igual sí, ¿eh? Igual sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y te vuelven a llamar, por lo que veo, ¿no? Porque Bueno, has hecho las temporadas en primera división a pesar de... Sí, pero el partido siguiente creo que íbamos a Atocha y no... Real Sociedad. Y no fui. No fuiste. No fui. Luego ¿Cuándo empiezas a entrar? Pues entré porque después de Atocha no fui ni convocado y al partido siguiente yo creo que igual se lesionó alguien y entré estaba en el banquillo y jugábamos contra no sé si creo que contra el Madrid. Ajá. Y jugando contra el Madrid en el Molinón, bueno, pues íbamos empate a 0, me sacaron ahí al final un cuarto de hora, hice un cuarto de hora buenísimo. La gente, Tocaste más balones que el otro día, ¿no? bueno, pero que de esto que te sientes así como si estuvieses levitando, ¿no? A veces tienes la sensación de que te sale todo, y fueron 15 minutos buenísimos. Y a partir de ahí ya empecé a jugar y hasta que me lesioné en un derbi. Fueron un derbi con... ¿Es en Gijón o no veo que te lesionas? ¿En el Tartiere? En Gijón, en casa, encima en casa. Sí. En enero, un partido después de Navidad, y me lesioné y 2 meses o 3 y te costó cuando volver. volví ya no estaba el entrenador que me ponía y bueno, ponía a otros. Entonces, acaba la temporada. Un poco así, ¿no? Sí. ¿Estás 2 años en Gijón o estás 1? Estoy 2 años. Estás 2 años. 2 años. Y todo lo que cuentas ha pasado en el primero, entiendo, ¿no? Sí. Vale, sí. entonces tú, ¿qué tal deportivamente? ¿Sí que el Sporting baja? No, se queda en primera, claro. Se queda en primera. De hecho, bueno, fue un buen año con muy buenos futbolistas. Qué guay. Vale. Te lesionas, dices que ya cuando vuelves hay otro entrenador, que ya te cuesta un poco entrar. ¿Y el año siguiente qué pasa? Al año siguiente, pues se dio una extraña circunstancia y es que fichan un entrenador que yo ya conocía porque le había tenido en el Madrid, ¿no? ¿Qué era? Era García Remón. García Remón, claro. Sí. Sí. Y supongo que no me sobrepuse al cambio. No fui capaz de hacer las cosas tan bien como para que fuera una temporada exitosa y él ya me conocía de Madrid, de no ponerme en Madrid. Eso es el que te deja toda la segunda vuelta, has dicho antes, en el Castilla. Sí, pero siempre por mi culpa, siempre porque... ¿Tu trato con él era bueno? ¿Mi? Tu trato con él, tu relación con él, sí. Yo, a pesar de que no... yo he sido una persona que en lo futbolístico he estado en varios equipos y si de algo puedo presumir es que tengo una relación excelente con todos los equipos. Todos los equipos en los que he estado me abren la puerta para entrar, tengo buenos amigos e incluso con quien he tenido desencuentros, pues en lo deportivo tengo una buena relación y yo en este caso con Mariano tenía una buena relación, lo que pasa es que bueno, pues le gustaba más a otros futbolistas que yo. Entonces ese año tuve esa circunstancia y yo no supe tampoco aprovechar el tirón que suponía llevar ya un año y con la experiencia de estar en Pinta de problemático, desde luego no tienes. A lo mejor aquí estás muy tranquilo hoy, pero no pareces una persona que sea muy salvaje, ni mucho menos. No tiene mucha pinta, ¿eh? Me pueden llevar de... Soy buena compañía. Es una compañía, ¿no? Sí, Se te puede ir contigo a cualquier guerra, ¿no? Sí, señor. Ese segundo año con García Remón, ¿juegas mucho? ¿Más que en el Castilla o también te pasa una cosa parecida? No. Muy poco. Muy poquito. Muy poco.
Muy poco, estamos hablando de igual de jugar la temporada anterior lesionando unos más de 40 partidos, y la segunda temporada jugué 3. ¿Jugaste 4. 3? Sí, sí. Sin estar lesionado ni no nada. O sea, no... Sí, no, siendo... ¿Y qué se te pasa por la cabeza? ¿Se te pasa algo de...? Bueno, me quedaban 2 años de contrato. Claro, es que otra vez, ¿no? Es que... Tenía 4, pues me quedaban ese año y otros 2. Y pues acabó la temporada y le dije, bueno, dejadme ir, ¿no? Aquí no veo futuro aquí, pues dejadme ir a algún... Pero claro, yo era Cela y no te vas a ir. No te vas a ir gratis. O sea, que yo era un activo del Sporting y era un activo que no podías decir que se vaya y ya está, ¿no? Entonces me tocó pelear un poco para poder irme y llegó hasta el punto de plantearme hasta irme, no irme a otro equipo, sino irme para mi casa y ya está. Y dejar el fútbol. Sí, de hecho me acuerdo que pregunté en Valladolid, en la universidad, si me podía matricular y, o sea, se me pasó por la cabeza. Sí que lo rondaste. Sí. Madre mía. ¿Y después de Sporting y el Barça? Claro, cuando en todo yo conseguí, entre comillas, convencer a la directiva de que me dejara. Digo, yo me voy a ir, dejadme ir y ya está. No. Sí. Y realmente no tenía equipos que me sedujera el hecho de irme. No sé. Había equipos de segunda, pero yo estaba, la verdad es que estaba decidido incluso a dejarlo. Tenía 24, 25 años. Vale. Y entonces cuando, en ese momento, pues me llamó Alessanco por teléfono directamente y me dice, me han dicho que estás en tratos para desvincularte del Sporting y dije, pues sí, bueno, tratos no, ya estoy. Dice, bueno, pues cuando lo tengas todo arreglado, dice, el Cruyff quiere que vengas y entonces, claro, yo... Te cambia todo, ¿no? Claro. Sí. Vale. Bueno, pues supongo que no puedo decir que no al Barça, ¿no? Claro, las circunstancias eran que yo estaba empezando ya la temporada y me dijeron, como ahora ya no tiene sentido, no es factible meterle la ficha en el primer equipo, empiezas jugando con el filial, con ese Barça B de segunda A, que era una locura de equipo, que era de bueno, ¿eh? Sí. Y entonces entrenas con el primer equipo, a ver, tienes 25 años, ya vienes de primera, eres uno más del primer equipo, pero juegas con el B. Y cuando se abre el mercado otra vez en diciembre, se enero, abre el periodo de fichas, si todo va bien, ya te incorporas al primer equipo ya de pleno. Y bueno, entonces me fui para allá. Vale. Es que luego, si todo va bien, fue un año bastante malo del Barça y todo no fue bien. Y por lo que veo no se dio mucho. No, y a mitad de temporada me dijeron, mira, las cosas no ha resultado, no está el tema. Entonces, nos ayudas con los chavos, bueno, con el equipo de segunda a hacer una buena temporada. Y al acabar la temporada, pues te puedes ir sin ningún problema, o sea que ya puedes empezar a negociar con quien quieras y ya está. Vale. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vale, pues como estamos en un bar, vamos a echar un refrigerio, ¿no? Y ahora entramos un poquito en el Barça y ya el resto de carrera. Y ya sorteamos de paso aquí los vinos que nos ha dejado nuestro querido Javi, de aquí de esta cepa Winebar, que vamos a sortear entre los asistentes. Así que a partir de ahora, si queréis venir, ya sabéis que igual encima hay premio. Aparte del buen rato con el entrevistado, también hay vino, que no está nada mal. Nada, pequeño corte y volvemos ahora. Pues aquí seguimos con Cela. Nos hemos quedado seguramente en el capítulo que por lo menos más sonado sea, que es cuando llega al Barça de Johan Cruyff. Ya nos ha dado unas pinceladas de que, bueno, pues que le llaman ahí cuando se desvincula del Sporting, que él llega a Barcelona con intención de, según pasen los meses, de jugar en el primer equipo, pero que no se da. Recapitulando, ¿quién te llama? ¿Quién dijo que te llamaba? ¿Cómo habías dicho que se llamaba el que te llamó para ir al Barça? Alessanco es el que hizo un poco de... ¿Y cómo es llegar al Barça de Johan Cruyff? Había sido campeón de Europa ya, ¿no? Con la Sampdoria, entiendo, ¿no? Sí. Había sido campeón de Europa. De hecho, yo vi la final de esa final jugando en el Numancia, jugando en segunda B. Y ya era un equipo
muy consolidado, era el Dream Team y ya les había sufrido en contra jugando con el Sporting. Es cuando has dicho que jugando en el Camp Nou era desesperante. Pero ni en el Camp Nou ni en el Molinón. Yo recuerdo de jugar contra el Barça, contra aquel Barça, y tener la frustración de no llegar ni a darles una patada. O sea, no llegabas ni a darles una patada. Volaban, por lo que veo. Cuando llegabas, el balón ya estaba en otro. Era una locura y era muy frustrante. Tan frustrante como un 7-2 que nos me dieron o un 0-3. Pero entonces llegar para jugar con ellos, entrenar con ellos, la verdad era era inesperado porque mucha gente no lo entendía, pero esas locuras de Cruyff, igual también tuvo que ver que ese año también jugaba su hijo en el primer equipo. Entonces, ¿no? Pero bueno, fue un año... ¿Johan Cruyff te conocía? De jugar en contra, claro. ¿Y vio con buenos ojos que tú llegases ahí, a pesar de estar un año malo en medio en el Sporting? Bueno, Cruyff hacía estas cosas, ¿no? Tenía genialidades, entre otras cosas, y una de supongo que pretendió que fuese una genialidad. Debía fichar a Cela, que no ha jugado en toda la temporada en el Sporting, y a Korneyev, que le había pasado algo en el Español. Y se lo podía permitir. Si le salía bien, pues salía a hombros. Y si le salía mal, pues tampoco le importaba mucho. Al final era una apuesta personal. En mi caso me consta que el entrenador que yo tuve en el Sporting, Bert Jacobs, tenía una buena relación y luego que yo tenía muy buenos amigos en el Barça. Porque ese año había fichado a Belardo, había fichado a Iván Iglesias. Bueno, Iván Iglesias ya estaba. Ese año fichó a Skaich, a Lopetegui, o sea, fue un ramillete de fichajes en el que yo entré un poco así de rondón en el último momento y bueno, pues vete a saber lo que pasa por la cabeza de Cruyff, pero él de alguna forma intentó una genialidad, pero también porque creía que yo, mi manera de jugar, mi estilo de juego, pues se podía adaptar a ese... Se podía adaptar y si no se adaptaba, pues él también era muy expeditivo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. No le importaba ni quién fueses, ni él te iba a decir muy claro qué es lo que quería. Entonces, igual que me acogió cuando nadie, entre comillas, daba un duro por mí, pues también en su momento pues era lo suficientemente expeditivo como a decir, bueno, mira, no, esto no funciona y ya está. Pero él se lo podía permitir y lo hizo. ¿Qué tal era Johan Cruyff como persona? Bueno, como persona, es difícil conocer como persona a alguien que es tu entrenador. Pero yo creo que era una persona muy atrapada en su figura de renombre, en su figura de... ¿Poco accesible? No es que fuese poco accesible. Él era muy bueno en todo, como en futbolista, como entrenador, como gestor de grupos de trabajo y él era muy consciente de todo eso. Entonces... establecía una relación contigo donde podía ser muy, muy próximo, muy cercano, pero donde tú sentías también la distancia con alguien que ha sido una figura y que lo sigue siendo, ¿no? Vale. ¿Cómo es jugar en el Barça? En el día a día. Porque tú al final dices que es Barça B, pero claro, tú estás con... Daba igual. Tú ibas a jugar a cualquier Barça de esa época y era otro mundo. Recuerdo que yo venía de jugar yo había jugado en el Sporting, en el Valladolid, en el Numancia, en la Gimnástica Medinense. Y ahí te aseguro que la preparación física, todo lo que era, toda la parte física, hacíamos auténticas barbaridades. Yo me acuerdo en el Madrid también que teníamos un preparador físico que era... O sea, hacía auténticas locuras. O sea, que ahora yo creo que, no sé, serían hasta denunciables ahora, ¿no? Y cuando yo llegué al Barça, entrenabas una hora. El primer entrenamiento que yo hice con el Barça, aparte de no saber ni qué es lo que estaban haciendo, se entrenaba una hora y acabé el entrenamiento y no había estado tan cansado nunca. ¿Y no eso que no te habían metido ningún tipo de ejercicio físico? Muy poquito. Pero era de una intensidad tan brutal y de una precisión tan brutal que solo la tensión, los movimientos... Era jugar y entrenar a otra cosa. Entonces, cuando llegas, tienes la sensación de no saber jugar al fútbol.
había juegos de posición, rondos, conservaciones, partidos en un espacio muy corto que eran de una intensidad brutal y donde es que no la veías, no entendías el ejercicio. Entonces, a mí me decían, pues cuando estabas allí, pues yo qué sé, pues Eusebio, que era de Valladolid, o compañeros, o Abelard, los que estaban ya allí y llevaban tiempo, me decían, no te preocupes porque les ha pasado a todos. Cuando llegan necesitan como un par de meses para adaptar. Un par de meses para adaptarte. Sí te adaptabas. A entrenar. A entrenar, a la forma de entrenar. Si no, no la veías. Es de verdad, ¿eh? Yo me acuerdo de juegos de conservación, que no la veías. ¿No? Y era distinto. Distinto en lo físico, distinto en lo mental, en todo. Y de exigencia, claro. Un pase es que no lo puedes fallar. Y los porque se va a cargar el entrenamientos ejercicio, entiendo. te cargas el ejercicio o simplemente una pérdida de un balón suponía un gol en contra. Entonces la presión entre nosotros era brutal. Era una forma de entrenar y de jugar que luego se reflejaba en el campo. Claro, para hacer eso tienes que tener jugadores como tenía él. Pues si tienes a Guardiola, a Begiristain, a Eusebio, a Koeman, a Stoichkov, Claro. Tú, claro, con todos esos entrenas. Claro, eran mis compañeros. Te has tocado mucha élite, tío. Por eso digo que digamos, no he estado... A ver, yo siempre, cuando me preguntan, siempre digo que he tenido la suficiente calidad como para jugar en primera, pero luego no he tenido lo que había que tener como para ser consistente y estar muchos años. Pero bueno, el haber estado en primera y haber estado en estos equipos sí que me ha dado unas experiencias que ahora las puedo contar, ¿no? Y entrenar con Romario y con Guardiola y con tenerles y formar parte del vestuario y compartir, pues eso, miserias, compartir un poco lo que se compartía en ese vestuario, era increíble. ¿Y cómo es compartir vestuario con esa gente? Hiper mega famosa, con la vida resuelta, estrellas absolutamente mundiales. Pues está muy bien, no solamente el vestuario, sino... Está bien, o sea, es gente maja. Es gente muy maja, Sí. Es gente muy maja. Yo, en general, o sea, para esta gente, es gente maja. Lo que pasa es que se tiene una imagen de ellos que probablemente sobrepase lo que se podría esperar de personas que tienen 20 y tantos años. Es que es algo... Es difícil de explicar, pero fácil de entender si formas parte del grupo. Entonces, la relación que tienes con ellos es muy buena. Siempre te llevas mejor con unos que con otros. O sea, no es igual estar con Guardiola, con Eusebio, con, no sé, que a lo mejor puede estar con Stoichkov, que bueno, pues tiene un carácter diferente y a lo mejor puede chocar más con el tuyo. Pero al final eran compañeros. Pero la vivencia está muy bien. Y luego jugar en un equipo como en el Barça, donde, bueno, pues de alguna forma, o en el Madrid, ¿vale? Pues vivir en Barcelona siendo jugador del Barça, estar en el vestuario siendo jugador del Barça, pues digamos que te sitúa en un nivel de relaciones que realmente puedes disfrutar mucho de ellas. Qué guay. Pero la gente, los chavos, o sea, es que son gente joven, gente joven y muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Hacíais vida juntos fuera de lo que es entrenar y tal? ¿O tú en Barcelona cómo vivías? Pero claro, entiendo que es complicado ir por la calle con esta gente, que es imposible. No puedes ir, imagino, a sitios abiertos en la calle porque te vienen en centenas de gente a hablarte, a preguntarte, a sacarte fotos. Bueno, no sé si fotos en aquella época, pero autógrafos entiendo que era tal. Entiendo que es muy distinto, ¿no? El día a día fuera de la ciudad deportiva. Sí, el día a día era eso. El día a día era, acabas el entrenamiento y dices, bueno, hoy tenéis que pasaros por no sé dónde, y la gente te espera. Y la gente, de hecho, tiene restaurantes, tenías lugares donde más o menos frecuentabas, pues porque te protegían, pues eso de que no te molestasen demasiado, pero el día a día era eso. Y yo hacía mucha vida con ellos porque, claro, había gente eran compañeros que yo, sí, claro. con Abelardo, con Iván Iglesias, que empecé viviendo con él. En Barcelona, claro, era una vida, bueno, absolutamente, o sea, en un colchón muy extraño, ¿no? Donde normalmente tienes que hacer cola para entrar. Tú pues, entras. Claro, se aparta la cola para que entres tú. Y eso dices, bueno, ¿cómo convives con ello? Pues
bien. De hecho, después lo echas de menos, ¿no? La gente empieza... es que me molesta la fama, no me molestéis, ¿no? Pero después, cuando eso desaparece, cuando dejan de esperarte, de reconocerte en la estación o en la calle, de pararte a un autógrafo, pues hay Se echa de menos, ¿no? Se termina de... Hay un punto de echar de menos, claro, porque la repercusión se echa de menos y bueno, y está muy bien. Vale. Futbolísticamente, ¿qué tal fue? Dices que no llegas nunca a jugar el primer equipo por circunstancias. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Dices que ya has dicho que mal año del Barça ya se ha dado ese adelanto, de que no fue un buen año para el Barça. A ver, estos equipos, claro, la dinámica que tiene un equipo, pues condiciona mucho lo que pasa a su alrededor. Y ese año no fue un buen año del Barça. Hubo problemas, me acuerdo que fue el año que Romario se marchó o se fue a mitad de temporada. Bueno, el primer equipo no iba bien y eso condiciona mucho todo lo demás. Entonces, no tenía mucho sentido que se hiciera ningún experimento más con gente que habíamos venido también casi en plan experimento. Entonces, no se dieron las circunstancias. Luego yo en el Barça B tampoco es que destacase porque es que eran muy buenos todos. Claro, es que no hemos hablado del Barça B, que son de juegas realmente. Claro, toda jugué y si metí, no sé, pues igual metí, no sé, 8 o 10 goles. O sea, que era pero realmente quienes destacaban eran los que habían mamado el fútbol, ese tipo de fútbol, Barça, ¿no? Y donde tú estabas un tanto desubicado. O sea, yo al principio creía que no sabía jugar al fútbol. Yo, en los entrenamientos claro, nos poníamos, yo me acuerdo de pues entrenar pues con Guardiola, como se hacían partiditos, o sea, cada entrenamiento eran partidos en espacios reducidos. Porque Cruyff entendía que cuanto más pequeño era el espacio, más podías mostrar tu calidad y si tenías futbolistas de calidad, pues ahí estaba la diferencia. Bueno, y luego mucha intensidad, muchísima intensidad. O sea, el balón iba de un lado a otro con una precisión brutal. Entonces, y hacía 1 contra 1. Había partidos de 4 contra 4 en lo que es el área. 1 contra 1 y tú tenías que ponerte con uno. En cuanto te despistabas, el balón llegaba al que... Y era, entonces, y todos, con él, ¿no? Entonces, mucha tensión, mucha presión y mucho aprendizaje también. Y aprendes a... Pero claro, eso para mí fue un proceso. Un proceso, claro. Entonces, eso, Cruyff lo que esperaba es que si tienes calidad, pues tienes que adaptarte a esto. Y si te adaptas, si tienes calidad y te adaptas, puedes jugar. Puedes jugar y jugarás mejor que cualquier otro jugador de... Claro. Madre mía. Pero era una forma distinta de entender. Yo me acuerdo con Romario, que muchas veces nos poníamos en... Claro, era 1 contra 1 y a mí me tocaba con Romario. Con Romario, que por cierto, yo no he visto nada igual. O sea, yo entrenaba con él y había veces que me daban ganas de pararme y aplaudir porque de verdad hacía unas cosas increíbles. ¿No? Yo no he visto nada igual. Y he compartido vestuario, entrenamientos con es el mejor que has tenido. Yo no he visto nada igual. Nada igual, no sé, mira, aquí, no sé, en aquella época, pues he jugado contra Butragueño, que era un futbolista también extraordinario, incluso una época en Maradona jugó en el Sevilla, pero entrenar con Romario, además cuando él quería, era imposible pararle, ¿no? Imposible. Y me acuerdo, pues eso, de cogernos del hombro y al final me acuerdo una vez que me decía, dice, Cela, tú y yo, ni idea de defender. O sea, como dicen, y era una cosa, es una experiencia que es increíble, y yo me quedo con eso. Es una anécdota que me gusta contar cuando estoy en buena compañía y cuando me pregunta, dice, ¿quién te ha...? Digo, Romario. Seguramente, bueno, ha habido otros futbolistas, pero de compartir espacio. Y eso que es un futbolista que yo creo que hemos sabido que la vida fuera del fútbol era bastante descuidado, ¿no? Que salía, que tal, y aún así era el mejor. Si se hubiese cuidado... Bueno, era una época donde podía ser más descuidado que ahora. Que ahora, ¿no? Pues también es cierto, sí. Y él, bueno, al final... Pero es suya la anécdota esa de que en un partido tenía carnavales en Brasil y llegó a un acuerdo con Cruyff de que si metía 3 goles antes del descanso le dejaba y se los metió y se fue. Es decir, con tal de estar... O sea, que era ese tipo de futbolista de... ¿Lo han contado ellos eso? Yo es una cosa que he escuchado siempre. Pues la verdad.
será verdad. Sí, seguro, Además, estoy convencido. Lo digo porque si lo ha contado Cruyff, no tiene ningún problema en... Sí, pues te lo digo, ¿no? Si yo lo que digo es lo contrario. O sea, si es que es perfectamente sabido que este hombre, pues luego no era. Joder, era un tío que salía mucho y aún así todo el mundo dice que era el mejor. O sea, que es que era una cosa completamente. Que es talento natural. Es a lo que voy. No, talento natural. Talento y luego en el fútbol yo también he aprendido que lo del talento, la calidad. Si piensas en superclases del fútbol, del mundo del fútbol, son gente que han tenido calidad, pero han sido físicamente muy fuertes. Claro. Muy fuertes. Tú veías a Maradona o Romario y veías cómo estaban plantados y físicamente eran superdotados. Entonces, bueno, calidad, claro, lo que hacía Romario, lo que hacía Maradona, lo que hacía Messi. Que son privilegiados. Físicamente también son un portento. Entonces, claro, para mí fue un año que dije, bueno, pues al final no ha ido todo como me hubiera gustado, pero para mí fue una locura. Es que solo de vivencias ya tiene que haber merecido la pena, seguro, sí, 100%. Ese Barça ve que, es que claro, me has dicho antes jugadores, ese Barça ve que tenía, es que también el Barça ve era un equipo de primera división casi. Totalmente. Totalmente. ¿Qué jugadores tenías ahí? Pues estaban... De la Peña, has dicho, Iván de la Peña. Iván de la Peña, Roger, Celades... Albert Celades. Quique Martín, que es el que luego ha estado en Salamanca, ¿no? Estuvo muchos años en Salamanca. No sé, Quique Belamazán. O sea, Quique o Toni. Uno que luego estuvo muchos años yo creo que jugó en Español. Español. Toni Belazamán, Y claro, son jugadores que eran jugadores que de... tío. Claro, lo que pasa es que también se daba la circunstancia que si tú entrenabas en modelo Cruyff o modelo... Después era más difícil jugar en otros equipos también. Porque cuando te pasaba al contrario. Pedían otras cosas que tú no tenías, porque nunca habías hecho. Sí. Entonces, de repente estás jugando durante 8 años de una forma y no chocas, por ejemplo. Pero te vas a jugar a otro equipo donde el mundo es diferente y era difícil. Sí, que igual hay que disputar balones, me refiero. O sea, que hay que chocar con el adversario y eso a lo mejor... Por eso la cantera del Madrid estaba más preparada, yo creo, para jugar en otros equipos que la del Barça. De hecho, el Madrid exportaba jugadores a todas partes y el Barça... ¿Es por eso porque igual el Barça sube mucho más campeones del primer equipo que el Madrid? Por el modelo de juego que se implanta desde inferiores, sí. Sin duda. Desde el punto de vista del modelo de juego y de la forma de entender el fútbol, el Barça está a años luz del Madrid. El Madrid, lo que pasa es que el Madrid tiene otras cosas que no tiene el Barça. ¿No? Entiendo. Y que le hacen, pues, en títulos y en victorias, le hacen ser superior al Barça, pero no porque tenga un modelo de juego, una forma de entrenar, una manera de entender el fútbol mejor, simplemente porque hay otras cosas que entran en juego cuando compites que el Madrid tiene y el Barça a veces no. Vale. Pero en lo futbolístico, el Barça... No sé si está visto, a ver, es que bueno, no descubro nada. No descubro nada, efectivamente. ¿Tú estás allí en el Barça cuánto? ¿Un año? Un año, a mitad de temporada me dijeron, ayudas a los chavales. Claro, chavales, y yo tenía 25 años, pero era el viejo del claro, equipo. Es un filial, claro, entiendo. Claro, era un filial y yo ya venía con... Entonces, y al final de la temporada, pues te vas. Ya me voy y ya está. ¿Y dónde vas? Pues me voy al Lleida. Ah, vas a Lleida. Al Lleida. Sí, tío, muy parecido a Zamora, ¿eh? Hay muchas cosas. Yo te diría que estamos en un sitio que está a años luz de Lleida. De Lleida ahora. Sí. Sí, vamos. Pero por diseño, o sea, el tema Catedral del Río y todo ese casco histórico me parece que es muy parecido. Bueno, yo... ¿No lo ves así? Bueno, probablemente porque aquí no he vivido nunca. Puede ser. Si hubiera vivido aquí, pero está claro que Lleida es un sitio donde me tocó ir y donde luego he pasado muchos años de mi vida y bueno, pues también tengo buen recuerdo de Lleida. Qué guay. ¿En Lleida qué categoría es? Segunda división. Segunda. Sí. ¿Y ahí cómo acabas allí? No sé si si por cercanía, si por pues, ya empezando en otras cosas. Pues la verdad, así como en otros momentos de transición de un equipo a otro, pues siempre ha habido algo. En este caso no, simplemente, hay equipos, ¿qué ofertas tienes? Pues, ¿quieres seguir jugando al fútbol? Sí, no, pues
El Lleida es una posibilidad, pero ni tenía relación con el entrenador, tampoco tenía compañeros que estuviesen. Sin embargo, pues recalé allí porque bueno, fue una oferta a lo mejor pues que era mejor que otros equipos de segunda que en ese momento. Ajá. Y bueno, pues acabé ahí pues porque por razones estrictamente de mercado futbolístico. Sí. ¿Y qué tal en Lleida? Bien. Sí, llegué para estar un año y luego pues he estado. ¿Cuántos he estado? 20 muchos. Sí. Veo que no se dio mal. Veo que no se dio mal. Bueno, jugué un año solamente. Bueno. Lo que pasa es que me vincularon cosas distintas, entonces. ¿Tu mujer es de Lleida? Mi mujer es de Lleida, sí. Lleidatá. Lleidatana, sí. Sí, es de Lleida y bueno, lo que pasa es que ahora vive en Valladolid como yo. Entonces, o sea que Lleida tengo buen. Joder, a mí me gustó mucho Lleida. La conocí el año pasado que jugó el Zamora en Andorra, bajamos por ahí. Me pareció que es un sitio. Te digo, la zona del río me pareció muy parecida a la de Zamora. Yo no sé si. Hasta el año es ludo, no digo que no, pero. No, quiero decir, bueno, afectivamente. Sí. A ver, yo creo que tienes que vivir Si tienes oportunidad de vivir ahí 2 o 3 años, pues lo comentamos. Entonces. Vale. Sí. Pero tengo. ¿Y qué hago yo en Lleida, tío? Esa pregunta. Claro. Bueno, pues. Yo fui a jugar al fútbol, lo que pasa es que luego temas personales, pues mis hijas son de Lleida, aunque están aquí en Valladolid también. Y bueno, y mis otros hijos también son de Lleida, mi mujer es de Lleida, la madre de mis hijas también es de Lleida, o sea que tengo una vinculación personal con Lleida que me ha llevado a estar allí 20 y tantos años, aunque él estaba en Tarragona también, entonces. Pero a Tarragona iba a trabajar, a la universidad, nada más. Y en Lleida pues estuve un año y futbolísticamente solo jugué un año. ¿Y qué tal fue ese año? Bien. Año, sí. Un año muy de transición, muy de. ¿Algún futbolista en el Lleida que sea medianamente conocido? Medianamente conocido en Lleida. ¿O de trayectoria? De trayectoria. Aunque no sea primera división, o sea, haya sido una trayectoria. Bueno, yo tenía. Bueno, como es muy amigo mío, que se llama Emilio Isierte. Emilio Isierte es un portero que era de Castellón, que jugó en el Español mucho, y en el Sporting. Y es con quien quien compartí. Bueno, había coincidido con él en el Sporting también. Y, bueno, como compañero estuve allí con él. Y luego otros futbolistas que coincidiéramos, no creo que estén en el recuerdo de gente que no ha estado vinculada. Con Charlie Busquets Lleida, no coincides allí, ¿no? Porque también juega en el Lleida Charlie Busquets, yo creo, el portero, ¿no? Yo diría que sí, que juega. Sí, Tito Vilanova también, además juega. Tito Vilanova juega en el Lleida también, no coincides con ninguno. No coincidimos porque, no sé, en aquel año no. No estaban allí. No. Estaba pensando que has jugado en 2 de los estadios más antiguos de España, que son el Molinón y el Camp de Sport de Lleida. ¿Ah, sí? Sí, el Camp de Sport es de principios de siglo. Sí, súper antiguo. Sí, siempre el Lleida jugó ahí. Fíjate. Pues no lo sabía. No sabías. De nada. No. Cuando te enfrentas aquí a estudiosos del fútbol. Bueno, no sé. Además, es un dato completamente, creo, irrelevante. Tampoco, pero sí lo sé. Si vamos a hablar de temas de estudio del fútbol, pierdo con todos. Es de 1900 y poco. No sé si lo podéis mirar por ahí a alguien cuando es el Camp de Sport de Lleida, pero es 1900 y muy poco. ¿Y estás un año? ¿Y de ahí dónde vas? ¿A Holanda ya o sigues por España? No, de ahí me fui al Numancia. ¿Otra vez vuelves a Numancia? Sí. Ah, bueno, qué guay. Camino Soria. Sí. Como gabinete. Mira, ahí me ocurrió que tenía una oferta para ir al Orense y luego surgió el Numancia porque iba a entrenarlo un entrenador de Valladolid que yo había tenido en el Valladolid y me llamó y me dijo vente, ¿por qué no vienes y nos ayudas a ascender? Y bueno, me convenció. ¿No? Fui para allá y estuve un año también. Y después de ese año... ¿Qué año es? Del 19. ¿El 19 quién? El campo del Lleida es del 1919. ¿Ah, sí? Sí. Más de 100 años el estadio, que habrá muy poquitos estadios en España que sigan en pie desde el 1919. No sé cuántos puede haber. Molinón y pocos más, ¿eh? Sí, ya te lo digo yo seguro, 100%. Pues nada, ahí estuvimos un año dándolo todo, sí. Buen sitio. Con Lleida y bueno, pues
realmente fue un año en lo futbolístico que fue así de transición, pero en lo personal, pues lo más La familia y las claro, raíces, ¿no? está claro. Qué guay. ¿Dices que en Soria segunda A ya o todavía estaba Segunda en B. segunda B? Segunda B, por eso el entrenador que fue Javier Yepes, que ya había tenido el juvenil. Yepes, claro, sí. Que había tenido en el Valladolid, me llamó y me dijo, vente. Y en vez de irme a Orense, me quedé más cerca. Entonces, fui a Soria y estuve un año. Y al acabar ese año, fue cuando me llamaron de Holanda para irme a un equipo de primera división de Holanda, cuyo director técnico, era el entrenador que yo había tenido en el Sporting. Oh. ¿Y es como se da la...? ¿Te lo pensaste en algún momento, ir a Holanda? ¿A Holanda? ¿A primera división en Holanda? Nada, ¿no? Sin pensarlo, vamos. ¿Y qué tal fue allí? Allí fue de maravilla. Además, mira, había acabado la carrera, acabé la carrera en Lleida porque estaba en Soria, pero iba y acabé psicopedagogía. Entonces tenía la carrera acabada, y irme a Lleida, a Holanda, a primera división. Una competición que ¿Dónde muy fuiste, bonita. por cierto? ¿Qué sitio es de Holanda? No es... Era un equipo de un pueblo, bueno, del sur de Holanda. Era casi frontera con la zona del Brabante, cerca de Bélgica. Y claro, me convencieron. Dice, el primer partido contra el PSV en el Philips Stadium. Digo, yo tengo que ir. y firmaron 3 años y la verdad es que fue una experiencia muy buena. ¿Y estuviste cuánto allí? Estuve como año y medio. Año y medio, si echaste... Sí, estuve un año y medio y realmente disfruté de una liga muy bonita, muy bonita. ¿Muy distinta a la Liga Española? Sí. Muy distinta por todo, por la manera de concebir el fútbol, en lo que es lo que rodea al fútbol, todo el tema de los patrocinios, el tipo de liga también, cómo entienden el fútbol. ¿Qué es lo que más te sorprende allí, de la idiosincrasia holandesa, tanto en el fútbol como en la sociedad? A ver, la sociedad holandesa lo que más me sorprendía era la manera de entender todo. Es una sociedad que no toma atajos para hacer prácticamente nada. Aquí en España, pues si tú crees que de ahí a ahí, pues si tardas menos yendo en diagonal, vas en diagonal y llegas antes, ¿no? Sin embargo, allí entienden que si el camino es más largo, lo toman. O sea, no, al revés. Claro, dicen, no toman atajos. Quiero decir que es todo muy estructurado, dejan muy poco margen a la intuición o a la improvisación, ¿no? O sea, Y luego es una sociedad que es muy pequeña, es un país muy pequeño, que está acostumbrado a intermediar y a ser un poco hacer de bisagra entre unos países y otros. Acto secundario un poco. Y sobre todo a hacer un poco de generar el vínculo entre países. Ser consciente de que son pequeños y entonces la manera de hacer es importante siendo pequeños, yo creo que es haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Y entonces son un país pequeño que hace las cosas muy bien y por eso es importante para el resto de países, aunque sean más grandes. Fíjate. Entonces, y eso está en la mentalidad holandesa. Entonces, yo estuve muy a gusto. ¿Te costó mucho adaptarte allí al cambio de idioma? Entiendo que de clima también, ¿no? Es mucho más norte de Europa. ¿No es tan distinto el clima con respecto a España? Bueno, hace más frío. Hace más frío, ¿no? Hace más frío, pero había estado en Soria. ¿Dónde hace más frío, en Soria o en Holanda? Yo pasé más frío en Soria. Pasaste más frío en Soria. Sí. Pero en Holanda todo está más preparado, más organizado. Realmente es un país que yo le tengo cariño, merece la pena estar y como experiencia yo he aprendido muchísimo. Mucho. Fui de los primeros que se fueron a al extranjero, ¿no? Me acuerdo de alguna entrevista que me hicieron desde España, como uno de los pioneros en irse. Tampoco es que sonará mucho porque, bueno, era un equipo más bien de segundón, tampoco es que me fuera especialmente bien en lo futbolístico, me rompí el hombro y a partir de ahí pero fue una experiencia muy buena y jugar esa liga fue muy bonito. Fíjate. Sí. ¿Y el idioma qué tal? El idioma, bueno, yo aprendí un poquito de holandés porque
era una manera también de integrarte, integrarme, claro, sí. pero allí todo lo haces en inglés. Entonces, Allí todo el mundo habla son inglés, bilingües, ¿no? es lo que Es decía otro antes. país de... Es un país que necesita hacerse importante y si sabe que tiene que negociar con unos y con otros, pues allí son bilingües y están organizados para que sea así. Portugal, que lo tenemos aquí a 40 kilómetros, es exactamente igual, ¿eh? Portugal todo el mundo habla inglés. O sea, un niño de 10, 12 años fliparías el nivel que tiene de inglés. Claro, lo que pasa es que Portugal, digamos que tiene una concepción así anglosajona, tiene sus vínculos Sí, con, sí. con la mentalidad anglosajona es bastante directa. Sin embargo, los holandeses, pues, bueno, tienen ahí su rollo con Alemania y con... Bueno, Pero fíjate que yo hice ayer Erasmus y yo cuando preguntaba por qué habláis inglés, la razón era mucho más simple que tal. Era porque las películas las veían con subtítulos. yo, O yo, sea, era la razón que daban por el que todo el mundo tenía nivel de inglés. claro, yo creo que eso era, aunque lo sientan así, yo creo que eso es la consecuencia. Que todo está organizado para que hables inglés. Entonces, Ajá. ¿por qué hablas inglés? Pues porque, entre otras cosas, las películas están no están subtituladas, Claro, o sea, están sí, subtituladas, pero son en Se versión ve en original. inglés, claro. Entonces, Eso claro, es. pero yo creo que el motivo, digamos, originario de ser tan abiertos, de estar tan bien organizados, de hablar idiomas, porque hablan inglés pero hablan alemán. O sea, es una mezcla que les ha hecho sobrevivir y ser un país importante. Hacen las cosas muy bien, a mí me gusta mucho. Y a nivel de fútbol, dices que te rompes el hombro. ¿Jugaste? Sí. ¿Te dio tiempo a jugar ahí? Me dio tiempo, sí, bueno, jugué la primera temporada, no acabé la primera temporada, me rompí el hombro, tuve digamos que una recuperación un poco extraña, me tuve que venir a España a recuperarme y luego ya al volver eh, dije me voy para España. Ajá. Y fue una manera de acabar de jugar al fútbol profesional. ¿Acabaste allí? Sí, ya cuando volví ya decidí, tuve la posibilidad de ir a algún equipo, pero más para continuar en el mundo del fútbol que para otra cosa. No porque tuviera ilusión por seguir progresando, porque tenía ya 26, 27 años. Y entonces me podía o seguir jugando al fútbol, pero digamos dando tumbos, dando barrigazos por equipos de segunda B o me ofrecieron trabajar en la universidad y decidí quedarme en la universidad y a partir de ahí ya... Pues, O sea, te retiras con 27. 27 no, tenía ya... Algo más. Algo más, igual 29, una cosa 29. así, 28, 29. Claro, ya me has desvelado un poco que te atas a Lleida a nivel Sí, de vida. sí, sí. Te había preguntado si alguna vez hubo alguna opción de jugar en el Zamora, pero por lo que me cuentas es muy difícil, ¿no? Pues bueno, que yo sepa no. También habría pasado por la voluntad, depende de en qué categoría estuviese el Zamora en su momento, pero yo entiendo que el Zamora en ese momento estaría Estaría en tercera, seguramente. Serían los años de... entre tercera y segunda Claro, es B. que ya A lo es mejor. mucho bajar, ¿no? Entiendo. Y luego o sea, yo, claro, fue una cuestión de en qué categoría estaba el Zamora, porque yo me fui cedido a la Medinense Claro que cuando tenía 18 años, que no tenía... Y perfectamente podía haberme ido cedido a cualquier otro sitio, ¿no? Pero nunca se ha ido la circunstancia y, bueno, la verdad, reconozco que me hubiera ¿Te gustado. hubiese gustado? Sí. Entonces, como no he podido jugar al fútbol en el Zamora, digo, a ver si puedo hacer alguna otra cosa. Algo más que salir en las procesiones o venir a ver a mi tío y a la familia que está aquí, ¿no? Claro, no hemos hablado de eso, ahora vamos con el tema de la universidad, pero tú, en tu etapa de futbolista, todos estos sitios donde has estado, en Madrid, en Soria, en Gijón, en Barcelona, ¿la Semana Santa la has perdonado? Me obligaron a quedarme en Holanda, pero el resto... Solamente te la has perdido en Holanda. Yo creo que en Holanda y creo que ha habido otro... Yo creo que en todos estos años me he perdido un par de Semanas Santas. 2. ¿Y cómo te lo montas? Porque entiendo que no es fácil, ¿no? Pues a costa de... Bueno, ¿De mentir o...? No. No necesariamente, no. A costa de lo que cueste. Que a veces, pues... Bueno, no, yo creo que cuando tienes ilusión tienes que organizarte para perseguirla. Y a mí, pues venir a Zamora Semana Santa me hace ilusión. Hay gente que alimenta su ilusión yendo, no sé, pues, a otros sitios y para mí es como mi espacio donde yo llego y bueno, ¿tú por qué? Y yo les digo, dejadme en paz que yo voy allí y me encuentro con Rogelio y compañía y voy con mi tío, que es un gran Semana Santero también. Y es una manera de alimentar. Parece una tontería, pero bueno, probablemente lo sea para quienes también participen de la tontería, ¿no? Pero yo creo que es una manera de alimentar
el espíritu como otros tienen otras formas, ¿no? Totalmente. Entonces yo realmente vengo y no sé. ¿En cuál sales? Si no vengo, pues no estoy contento. No estás contento, ¿no? Lo echas de menos. ¿En cuál sales? Pues salgo en unas cuantas, pero como también salen mis hijas, pues ahora y mi sobrino y yo creo Has enganchado toda la familia y eso que ninguno bueno, como que tal... es que todos somos de claro, sí. Zamora y mis hermanos y entonces, pero sí, salimos en unas cuantas. Sí. Joder. Sí. ¿Te reconocían cuando jugabas en Primera División, cuando vienes aquí en Semana Santa? Alguna vez sí. No es lo mismo que ahora, ¿no? Que no hay redes sociales, no se magnificaría tanto, supongo. No. Antes no. Antes educadamente te decían, oye, tú no eres el me acuerdo de alguna después de algún lunes santo por la noche después te ven de esa forma y dicen, pero si tú eres el del... Me reconocía, sobre todo cuando estaba en el Sporting. Aquella época, es que en el Sporting es una locura, porque en el Sporting hay gente de Zamora, hay gente de... Es una afición grande la del Sporting. Es grande, sí, es grande y viene a Zamora, al parecer, porque varias veces me... Bajan... Sí, por supuesto, por favor no... O sea, yo creo que... A ver, no había que pedir permiso. Yeah. Pero te recomendaban que dijeras dónde estás, claro. ¿no? Entonces... ¿Tú lo ocultabas que bajabas el lunes o el martes o cuando bajases? No lo ocultaba, pero tampoco lo decías. Tampoco lo contaba, porque al final, bueno... Pues, y claro, venías y te ibas. O te quedabas... Había que entrenar. Había que entrenar, claro, entiendo, claro. Sí. Eso es pasión, ¿eh? Bueno, pues, otros, no sé, les da... Bueno, se alimentan de otra forma y yo, pues, es mi forma de... Ahora tampoco quiero hablar en clave muy solemne de la historia. Ahora es que no, pero si te hace ilusión y puedes hacerlo, pues lo haces, sí. Lo hago. ¿Qué te exige? Pues a veces cometer pequeños excesos, como es viajar pues, no sé, y entrenar sin haber descansado y estas cosas, pero yo creo que todos los futbolistas sabemos lo que es entrenar sin haber descansado y no precisamente por ir a la Semana Santa, ¿no? Entonces, qué bueno. Entonces, vale. ¿Tú eres de salir de fiesta, no? ¿Tú eres más reservado? Yo soy de salir de fiesta. Sí, de salir de fiesta y de ver cómo los demás salen de fiesta también. Entonces estaba súper integrado, vamos. Estoy integrado. Sí, porque uno de los males del fútbol es que te convierten en algo diferente a lo que eres. Y yo creo que salir de fiesta razonablemente pues te ayuda a no perder el hilo, ¿no? Sí, a no perder un poco el hilo de lo que eres y del momento en el que estás. Entonces, bueno. Vale, si no puedes salir A ver, y salir no significa quemarlo todo. No, que no significa volver a casa gatas. Está claro. Bueno, pero quiero decir que puedes salir, puedes razonablemente y luego cada uno elige su forma de suicidarse, ¿no? Entonces, oye, pues bien. Según cómo salgas, pues da igual que seas futbolista, que no. Pero a ver, salir... Bueno, y a mí me gusta, y mi mujer da fe de que... Me gusta salir y no hay nada malo. Ya está, pero bueno, que no hay ningún problema, claro que no hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, hay que descansar. Si eres futbolista tienes que descansar. Está claro. Y si no descansas, pues eso te dura... Cuando eres joven, bueno... Ya. Sí, pero te acorta, evidentemente. Y en aquel momento había muy pocos controles. Ahora hay cosas que hacíamos antes que ahora no podríamos hacer porque estaríamos sancionados. Sí. 100%, sí, no, además es que entonces, tampoco te puedes esconder, yo creo. Y luego el tipo de fútbol también era distinto, la preparación, el control que había de todo. A ver, yo antes me acuerdo que con mis colegas del Sporting y de tal, pues a veces hacíamos competiciones a ver quién tenía no la barriga más grande, pero sí, bueno, pues hacías gala en plan de broma ahora ves todos los futbolistas y son atletas y cuidan todo al detalle. Antes salías de entrenar y te ibas a comerte tus... Bueno, era otro fútbol. Yo creo que se vivía de forma distinta y se jugaba de forma distinta. No creo que no ganasen muchos de los que juegan ahora. ¿Tú crees que el de fútbol de ahora tampoco es tan mejor como el de tu época? Probablemente sea... Es distinto, pero en cualquier caso, desde mi percepción es más aburrido. Menos sorpresa, ¿no? Todo más estudiado, todo más táctico, todo más... Más táctico, más físico, sí, más... Yo estoy de acuerdo. Más previsible, más... Y a mí me aburre más. O sea, o veo un partido que me interpela así en lo emocional,
O si no, me aburre bastante. Te aburre bastante. Sí, sí. Cuando sales de Holanda, ¿te desvinculas completamente del fútbol ya para siempre? Hago un intento en categorías y es lo que me pasaba, ¿no? Que he podido ser muy malo en equipos de... Entonces dije, es el momento de ir con los veteranos de vez en cuando y ya está. ¿Y ahora desde entonces a qué te dedicas? Ahora pues estoy en el mundo de la universidad desde que me retiré. Y ahora doy clase, soy profesor en la Universidad de Valladolid. ¿Tienes alguno de Zamora, que sepas, en clase? Sí. Además yo empiezo las clases siempre, bueno, hago una dinámica donde me gusta que la gente diga de dónde es para después contarlos, ¿no? Sí. Porque, bueno, como llevo toda la semana dando clases, como si lo tuviera aquí, y hago siempre la misma historia. Y sí, hay gente de Zamora. Y yo les digo... ¿Y la gente sabe que tienen delante un profesor que ha jugado en el Barça de Johan Cruyff, que está en primera división y que Bueno, es uno de mis... no sé cómo decirlo, pero yo en la universidad... O sea, es un desastre. Porque antes tú podías estar con alguien y no le conocías, no tenías posibilidad de conocer. Ahora los alumnos lo primero que hacen es coger el móvil, meterse en algún buscador y poner el nombre del profesor. Claro. Su primer objetivo es conocer y tal, y a ver por dónde pueden atacar, ¿no? Y conmigo claro, enseguida empiezan a cela y empiezan a ver los cromos. Y entonces ahí ya pierdo toda la credibilidad como profesor. Entonces, luego me eligen de padrino de las promociones y se lo pasan bien. Pero de momento es un desastre, porque además ves cómo cambian la cara. Ha sido futbolista y pero es autoridad. Sí, porque sin querer, o a lo mejor de una forma bien ganada, los futbolistas no es que tengamos muy buena fama según en qué contextos. Entonces, bueno, como que luego como ya llevo mucho tiempo dando clases, luego lo utilizo a mi favor, ¿no? Pero en el momento hay un antes y un después de que se enteran de... Y ahora el antes es en la primera clase. Claro. Entonces no me deja margen para la sorpresa ni para contar historias. Estás en clase y te... Cuéntanos con no sé qué. Y yo tengo que hacer algunas clases, pues, siempre vinculadas con las asignaturas que doy, pero cuento alguna historia que sea... Claro, te refieres a que hace años la gente, como no había internet, no había tanto acceso a estos datos, no sabía que tú ese juego de primera división y tú a lo mejor en una clase soltabas... Yo entrené con Johan Cruyff, yo me llevaba bien con Romario, siempre, en algún momento, siempre hay alguien que se entera. Entonces, y ves también un poco el poder que tiene el fútbol, ¿no? Claro, pues es lo que más mueve seguramente en este país. Conviertes una clase, que es un tostón, muchas veces, en algo que, bueno, pues por curiosidad, y yo eso me lo hago como los alumnos, en general, sobre todo ahora, no les emociona casi nada. Pues encontrar que algo les sorprende, pues hay que cogerlo y contar alguna historia. Sí, te lo compro. Si yo hubiese tenido algún profesor que hubiese jugado en el Barça de Johan Cruyff y se llevase con Romario, igual también hubiese sido un poquito más, no te voy a engañar. Pero yo no lo tuve. Bueno, no tuviste... Pero mira, para eso el fútbol me ha servido, por ejemplo, para eso. Para ahora tener historias que contar y hacer las clases menos aburridas. Qué guay. Y que la gente venga un viernes a clase y que es muy jodido. Claro, esa clase en la universidad. Todos con la telilla aquí puesta sí. Y bostezando, pero... Y a veces vienen pues por si cuento una historia de... No es así, ¿no? Todo es estoy muy entregado a mi profesión, pero es que eso es bueno para dar clase. La gente de repente deja de bostezar y atiende, ¿no? Atiende y es una manera también de no aburrirme yo, porque qué bueno. Yo me aburro bastante de mí mismo cuando doy clase, entonces de vez en cuando cuento una historia y ya está. Me lo paso muy bien, Cela. Qué bien. Yo también. Si me das una clase de magisterio igual no te atiendo, pero aquí me lo he pasado excepcionalmente bien. Ya intentaría engancharte por alguna... Sí, lo hubiese conseguido. Sí, te hubiese acribillado, porque sabiendo lo que eres y de dónde eres, te habría utilizado para algo en la clase seguro. Está bien. Como referente. Sí. Como referente a mí no. Sí. Bueno, pues como te había puesto una pluma así de indios para que te disparasen y... Perfecto. Ha sido un placer enorme conocerte. Igualmente. Pues que es una carrera súper... Para ser alguien de Zamora,
Tremendo, es muy extraño encontrar a alguien que haya nacido en Zamora, que esté ligado a Semana Santa, que venga aquí un lunes santo y que el miércoles entrene con Johan Cruyff, que juegue en el Molinón, que tenga un derbi con el Oviedo, que haya estado en el Bernabéu. O sea que para mí es un enorme placer y vente cuando quieras. Pues para mí ha sido un placer, además he estado muy cómodo porque a veces vas a un sitio donde no sabes muy bien si tiene interés lo que cuentas o si tiene sentido lo que vas a decir, pero he estado muy a gusto, se te da muy bien también esto de hacer sentir a gusto, ¿no? Porque supongo que si no haces sentir a gusto a quien sí, hablas, es más complicado que te cuenten cosas no salen. Sí, exactamente. Pero bueno, se han quedado muchas cosas por contar, a lo mejor. Bueno, pues se puede hacer la segunda parte, no hay problema. Y en cualquier caso, a mí sí que te lo he comentado al principio, ya que en ningún momento he podido ni jugar en el Zamora ni tener ninguna vinculación más que, bueno, me queda mucho tiempo y a lo mejor en otros ámbitos, pues en algún momento puedo hacer algo que diga, joder, lo estoy haciendo con mi tierra, ¿no? Entonces, bueno, nunca se sabe. Bienvenido seas cuando llegue ese momento. Dices que 56 años. Sí. Bueno, si por lo que sea mañana juega el Zamora contra el Baracaldo. Igual si vemos que no marcamos... Bueno, yo le marqué al Baracaldo el primer partido del Numancia. Vizcaíno, ya. Contra el Baracaldo. Te lo para acá. No tardes más. No tardes más. Muy bien. He estado muy a gusto, ¿vale? Pues muchas gracias. Y gracias por acordarte de alguien que, aunque ha tenido este periplo extraño, pues... Ha sido la leche, yo me lo paso súper bien. Antes de irnos, nos traes por aquí. Es que hoy tenemos vino. Te puedes llevar el vino. O sea que espérate, igual hasta te llamas previo también de Zamora, ¿eh? No, que tengo entrenamiento. A buenas horas. ¿Quieres hacer de mano inocente? Te lo presto. No hay nada más justo que un profesor, ¿eh? Voy a rebuscar entre todos los... A ver. Se lo va a llevar un exjugador del Zamora Club de Fútbol. Pues es don Víctor Oterino, el que se va a llevar el vino. Y... ¿Lo vas a compartir o...? Hay gente que tú has tenido que lo cogería encantado, ¿no? Que con Víctor Oterino comparte el vino, véase Romario y alguno más, supongo, ¿no? Yo creo que... Entre la mayoría. El vino, sí aunque sea para no beberlo, pero bueno, sí, para tenerlo ahí encima de la mesa. Cela, lo tenemos aquí. Es la cepa Win Bar la que hace sorteo de este doble. Es un lote, ¿no? Un lote de dos. Te llevas de dos además. Capullo, vaya delantero centro. Si llegamos una y metes dos, ¿eh? Fíjate lo que llevas. Así que, enhorabuena, gracias como siempre, Cepa. Cela, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Y pues nada, otro capítulo más con premio, así que ya sabéis que para los siguientes, si queréis venir, podéis optar además a llevaros el premio. Gracias como siempre a Javier, a la cepa Esteban que nos permite este espacio y nada, nos vemos en el siguiente. Vaya historia de Cela, como me lo he pasado de bien. Amigos, gracias, ha sido un placer enorme, adiós.